Bueno, mis estimados, ¿con qué cosas un hombre podría jugar o juega? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con un balón? Sí. De eso se trata la pregunta. Con un balón, listo. ¿Qué más? Con una cicla. No juega, monta, sí. Pero se divierte, ¿no? ¿Con qué más? Con un perro podría jugar. ¿Con qué más? ¿Con nada más? Con cartas. ¿Qué dijeron por ahí? Con una consola, videojuegos, con el celular. ¿Con los hijos también puede jugar? Bueno, miren, nosotros podríamos jugar con diferentes cosas. Por ejemplo, como Oscar dijo, con un balón. ¿Qué podemos jugar con un balón? Fútbol, baloncesto, voleibol. Podríamos jugar con raquetas. ¿Sí? Por ahí, Oscar, badminton, no sé, así que más pupi. Pádel, tenis, ¿cierto? Con squash, con pelotas pequeñas. ¿Sí? Oscar Mancilla, ¿qué? ¿Golf? ¿Sí? Allá en el country club. ¿Cierto? O por ahí dijeron juegos de mesas. ¿Sí? Billar, ajedrez, dominó. ¿Cierto? Diferentes juegos. Pero usted sabía que así como los hombres juegan con este tipo de cosas, ¿no son pocos los hombres que juegan con Dios? No son pocos los hombres que juegan con Dios, pues creen que seguir a Cristo es un paseo. Creen que seguir al Señor es algo de relax. Mis estimados, creen que la iglesia es un lugar de entretenimiento, que los demás creyentes son sus compañeros de diversión. Y poco a poco han dejado de temer al Señor. Poco a poco han dejado de tener un compromiso serio con el Señor. Poca reverencia tienen, pero aún así creen que son hombres de Dios. Bueno, permítame decirle esto. Quien se atreva a jugar con Dios, ¿cómo saldrá? Saldrá perdiendo. ¿Sí? Saldrá perdiendo. Quien se atreva a jugar con Dios, saldrá perdiendo. Hoy veremos un hombre que desestimó lo que Dios le había dado, que jugó en varias ocasiones con la unción de Dios y que no se percató de que Dios lo había abandonado. ¿De quién vamos a hablar? De Sansón, ¿cierto? En la serie que hemos titulado Hombres comunes y diferentes, hoy veremos Sansón, el hombre que jugó con la unción. Y todos conocemos a Sansón por ser un hombre fuerte, ¿no? Bueno, súper fuerte. Un hombre que acabó con una quijada de burro, ¿a cuántos? A 1000 filisteos, ¿cierto? Pero también conocemos que Sansón, o lo conocemos también, que Sansón fue un hombre dado a sus pasiones, un hombre que puso su mirada en algunas mujeres y que no le trajo nada bueno. Se quedó sin ojos, pero también perdió su vida. ¿Por qué? Porque se puso a jugar con la unción, con lo que Dios le dio, con ese llamado de consagración que Dios le había hecho. Así que permítame mostrarle esto. ¿Qué debemos hacer o de qué debemos cuidarnos cada uno de nosotros para no jugar con Dios? Porque podríamos estar jugando con Dios. Y tengamos cuidado, porque recuerde eso, quien juega con Dios sale perdiendo. ¿Sí? Quien juega con Dios, ¿cómo es? Sale perdiendo, ¿cierto? Para no jugar con Dios, cuidémonos como número 1 de no desechar el mandato. Cuídese de no desechar el mandato de Dios. Jueces 14:3. Vamos a ir a Jueces. Abra su Biblia. Jueces 14:3. Dice la palabra del Señor. Pero sus padres le dijeron:
¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre estos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre. ¿Qué le dijo? Pídeme esa, que es la que a mí me gusta. Que es la que a mí me gusta. Vea, en todo Israel se conocía muy bien que el Señor había dicho explícitamente que no debían de buscar mujeres extranjeras. ¿Por qué? Por sus creencias, por sus dioses, por sus... ¿A qué los podrían llevar? A idolatría. A la idolatría, a buscar dioses falsos. Todos lo sabían, ¿cierto? Pero a Sansón no le importó. No le importó. Él quiso hacer su propia voluntad y no la del Señor. Él quiso, vea, la vio linda, pídeme esa. Pero es extranjera, es incircuncisa, no pasa nada. Me gusta, es la que me gusta. ¿Sí? Entre el pueblo no hay nadie, pero es así. Mis estimados, vea, quien desecha el mandato del Señor está en abierta rebelión contra Él. Cuando nosotros desechamos los mandatos de Dios, que están explícitos en las Escrituras, estamos en rebelión. Así que tengamos cuidado. Para no desechar los mandatos del Señor, entonces deberíamos de leer las Escrituras con amor. Escuche eso, con amor. ¿Cierto? Quien ama a Dios, ama sus palabras. Le pregunto, ¿usted ama a Dios? Bueno, la pregunta es para que me respondan. ¿Usted ama a Dios? Sí. Ama sus palabras. Ame las palabras de Dios. ¿Cierto? Muestra un interés genuino por buscar, vea, conocer la palabra de Dios. De esa manera, si usted conoce, si usted lee constantemente, no desechará el mandato de Dios, si lo hace con amor. Pero también dele reverencia o la relevancia que ella merece. La Escritura merece relevancia, merece prioridad sobre cada uno de nosotros. ¿Usted le da prioridad a la Escritura? Debe ser, vea, la mayor prioridad de un hombre, pasar tiempo en las Escrituras, pasar tiempo en la palabra de Dios, conocer, querer conocer la voluntad del Señor. Le va a apartar tiempo para estudiar, para meditar. ¿Usted lo hace? La va a atesorar en su corazón. Su palabra, la palabra de Dios va a estar rondando en su mente. Y de esa manera usted no va a desechar los mandatos de Dios. Pero también, para no desechar el mandato del Señor, lea para obedecer. Algunos leen, pero vea, leyeron, entendieron y desecharon. No, lea para obedecer. ¿Usted está obedeciendo la palabra del Señor? Cada vez que usted lee las Escrituras, ¿usted está dispuesto a obedecer? Porque la evidencia de que usted ama a Dios, ¿cuál será? ¿Cierto? Yo no puedo decir que amo a Dios si no obedezco sus mandamientos. Y eso va a implicar negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Un hombre que teme a Dios tiene en cuenta siempre lo que el Señor le ordenó y está dispuesto a obedecerlo. Así que, mi estimado, cuídese de no desechar el mandato. Las palabras de Dios, cuídese de eso. Como número 2, para no jugar con Dios, cuidémonos de no despreciar el llamado de Dios, o el llamado. Jueces 14, verso 8 al 9. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Jueces 14, del 8 al 9. A ver, alguien que lo pueda leer fuerte. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió, mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo
que la había sacado del cadáver del león. Mire esto, Sansón había sido consagrado desde antes de nacer, ¿cierto? El Señor lo había apartado para él. Sí, eso es la consagración, lo había apartado para él y le había hecho a sus padres lo que debían de hacer. Tanto su mamá como lo que debía de hacer Sansón. Le había dicho que ese niño, ¿sí?, ese bebé, lo debían de criar y no debía de cortarse el cabello. No debía de tomar bebidas fermentadas o vino. No debía de tocar o comer nada impuro. Eso lo debía de hacer. Pero acá, en este pasaje, ¿qué vemos? Que mató un león antes, después fue y lo buscó y había un panal de abejas. Comió de ahí. No solo tocó, sino que comió lo que era impuro. Lo que era impuro. Entonces, Sansón fue un hombre osado. Osado, y acá lo vemos despreciando el llamado que el Señor le había hecho de consagración. No lo valoró. Lo que Dios le había dicho, como Dios lo había llamado, Sansón no lo valoró. Y un hombre desprecia el llamado de Dios cuando no toma en serio lo que Dios le dijo, sino que vive relajado. El Señor nos ha llamado a vivir para Él. Nos ha llamado a seguirle. ¿Sí? Despreciamos el llamado del Señor cuando no nos mantenemos en santidad, cuando no lo seguimos realmente, sino que somos inconstantes. De esa manera despreciamos el llamado del Señor. Así que, mi estimado varón, que está aquí presente, se desprecia el llamado. ¿Cuándo? Cuando no se sigue a Jesús. Despreciamos ese llamado cuando no seguimos a Jesús. Hombres que no han tomado la decisión de volverse al Señor en arrepentimiento. Hombres que, a pesar de que llevan tiempo en la congregación, no han decidido dar el paso de obediencia del bautismo y comprometerse con el Señor. Con el Señor, con la iglesia. Hombres que pasan tiempo en la iglesia, pero no demuestran que Dios le interesa, porque no lo obedece. Despreciamos el llamado del Señor también, ¿cuándo? Bueno, cuando no cumplimos, por ejemplo, el rol que el Señor nos ha dado en nuestro hogar. Y es increíble que al hombre se le haya entregado un liderazgo dentro de su hogar, pero hay hombres que han entregado ese liderazgo a su esposa. Entonces es la esposa la que lidera, es la esposa la que manda, es la esposa la que dice qué se debe hacer. Y el hombre, bueno, mi amor, sí, mi vida, sí, mi cielo. El hombre sometido a su esposa, en lugar de él ser el líder, ser quien direccione su casa. Eso no es valorar el llamado del Señor, porque el Señor nos llamó a ser hombres y a vivir como hombres, liderando nuestra casa. Y cuando no lideramos, estamos despreciando ese llamado del Señor. También despreciamos el llamado del Señor cuando no vivimos en santidad. Así es, mi estimado. Ceder a la tentación, ocultar el pecado, ocultarlo para que nadie más se dé cuenta. En lugar de confesarlo, en lugar de apartarse de él, pues eso refleja un desconocimiento y falta de temor de Dios. Y así terminamos desechando, despreciando el llamado de Dios. Tenga cuidado. Lo hacemos también, despreciamos el llamado del Señor cuando no hay compromiso con la iglesia. No hay un compromiso con la iglesia, ¿no? Hombres que sí son buenos para demandar sus derechos. Sí, bueno, y es que acá deberían de hacer esto, es que la iglesia debería hacer esto, es que los pastores deberían hacer aquello. ¿Sí? Sí es bueno para decir, pero no se compromete. No sirve. ¿Sí? Le gusta que los demás hagan, pero no estar involucrado. ¿Cierto? Son flojos en su compromiso dentro de la iglesia. No sirven dentro de la iglesia. ¿Qué demuestra? Falta de amor por Dios, falta de amor por sus hermanos. Despreciamos el llamado de Dios. Tenga cuidado,
Un hombre de Dios se esfuerza en cumplir lo que Dios le ha llamado. Así que hasta aquí, mi estimado, para no jugar con Dios, ¿de qué debemos cuidarnos? Como número 1, cuidémonos de no Desechar el mandato. desechar el mandato. Como número 2, Despreciar el llamado. despreciar el llamado. Como número 3, cuidémonos de no decidir por nuestros deseos. No decida por sus deseos. Y ya lo vamos a entender. Jueces capítulo 16, verso 1. Jueces capítulo 16, verso 1. A ver, un hombre que lo lea fuerte. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró a pasar la noche con ella. Listo, muy bien. Ahora el verso 4. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Por lo menos aquí ya vemos a dos cosas en que, o dos momentos en que Sansón se dejó llevar por sus deseos. Decidió por sus deseos. Pero la escritura acá nos confirma por lo menos en 3 ocasiones en que Sansón se encapricha, ¿cierto? La primera, con una joven filistea, ¿no? De Timná, con la cual se casa. Pero ese matrimonio no dura nada, ¿cierto? Después en el verso 1, ¿con quién se encaprichó? Se fue para satisfacer sus deseos con una prostituta. Y como número 3, vemos también ahora que ha pasado poco tiempo y Sansón se enamora. ¿De quién? De Dalila, ¿no? De Dalila, la del valle de Sorek, a la cual le entregó todo. A esta mujer le entregó todo. Bueno, mis estimados, ¿qué nos muestra esto? Quien se encapricha con sus deseos, no solo podría costarle algo preciado, también podría costarle su vida. Cuando nos encaprichamos, ¿sí? Pídeme esa, es la que a mí me gusta. O no, voy a dar rienda suelta a mis deseos, tengo una necesidad y voy a dar rienda a mis deseos. Como lo hizo Sansón. O no, ay, es que siento maripositas con esta, ¿sí? Con mi esposa no, con mi compañera sí, siento maripositas. Me está llamando la atención. Tenga cuidado, no se encapriche con sus deseos, porque un hombre de Dios pone límites al sexo opuesto. Estimado hombre, pongamos límites. No seamos legalistas. Algunos dirán, cuando hablamos de límites, no es ser legalistas, es ser cuidadosos, es querer honrar al Señor, es querer amar a Dios por encima de todas las cosas. Colocar límites con una mujer que no es su esposa. Coloque límites. Evite el coqueteo. Evite estar solo con una mujer que no sea su esposa. No acepte mujeres en sus redes sociales. ¿Sí? Usted no sabe a quién está aceptando. Las redes sociales se prestan para eso y para mucho más. Tenga cuidado con lo que ve. Ponga límites. Vea, no mantenga conversaciones con una mujer de manera constante. No lleve a mujeres en su vehículo. Ponga límites. Porque le puede costar todo. Muchos hombres a veces desestiman eso, ¿no? A veces escuchan y dicen, no, pero es que yo puedo manejar esto. Y poco a poco se van viendo que se van involucrando, que el corazón se está involucrando con el sexo opuesto. Poco a poco. Eso no es de la noche a la mañana, eso no es que suceda así, al tronar de los dedos, en que un hombre ceda a la tentación sexual con una mujer que no es su esposa. No, eso es porque no puso límites, transgredió los límites quizás también que había puesto, pero empezó, en este caso, a ceder. Y empieza a ver con otros ojos a esa mujer que no es su esposa. Ah, su esposa sí no se arregla bien, pero esta sí. Ay, la esposa no huele rico, pero esta sí. Ay, la esposa no me comprende, pero esta sí. Y poco a poco el corazón se va involucrando.
Y poco a poco, conversaciones aquí, conversaciones allá. No, venga, yo la llevo, es que es allí nomás. Tranquila, súbase, eso no pasa nada. Mis estimados, el corazón se va enredando. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es engañoso, así que coloqué límites. También un hombre de Dios somete sus deseos ante Dios. Va a someter sus deseos delante de Dios. Mantiene una búsqueda constante delante del Señor, en oración, en ayuno. ¿Sabe que es falible? ¿Usted sabe que es falible? Usted es un hombre falible, ¿cierto? Usted es un hombre que puede ceder, que puede caer. Y como entiende eso, cuidará su vida. Como entiende que es falible, entonces cuidará su manera de vivir. No será osado. Mantenga entonces su vida en oración. Ayune por esos deseos. Señor, hay deseos en mi corazón que no son buenos, que no te agradan. Quiero presentarlos delante de ti. ¿Entiende eso? Porque es falible y por eso lo presenta delante del Señor. Y se somete ante Él. Pero también un hombre de Dios cuida lo que ve. Un hombre de Dios sabe que está en un mundo caído. Un hombre de Dios sabe que está en un mundo hipersexualizado. Usted ve las redes sociales plagadas de mujeres que están con muy poca ropa. Usted sale a la calle y ve carteles con mujeres con muy poca ropa. Usted sale a la calle y ve mujeres, ¿sí?, que no se visten bien. Estamos en un mundo hipersexualizado, mi estimado. Y debemos de temer. Debemos de guardar nuestros ojos. Guarda sus ojos en la calle. Guarda sus ojos con el celular. Guarda sus ojos con el computador. Guarda sus ojos cuando se sienta en el televisor. Cuando ve series. Cuida sus ojos de las películas. Cuida sus ojos. Pero hay hombres que son tan osados que están viendo algo en el celular, una serie o una película en el televisor, y vieron una escena fuerte, lo que hicieron fue adelantar y seguir con la película. Y vino otra, adelantar y seguir con la película. Y ahí se quedan. Y ahí adelantar y seguir. ¿Por qué no la quita? ¿Para qué seguir viviendo en la tentación? ¿Por qué no decidir apagar eso si está siendo tentado? ¿Para qué se engaña diciendo, la voy a adelantar para pasar esa escena fuerte? Pero es que la película está buena. Ah, es que está buena es por lo que está pasando, adelantando. Y quizás de pronto quiere seguir viendo más, pero de manera adelantada. Así que un hombre de Dios cuida lo que ve. Mi estimado, cuide sus ojos, cuide su vida y no decida por sus deseos. Decida mejor hacer la voluntad de Dios en lugar de la suya. Entonces, hasta aquí, para no jugar con Dios, ¿de qué debemos de cuidarnos? Como número 1, no deseche el mandato. Como número 2, no desprecie el llamado que Dios le ha hecho. Como número 3, no decida por sus deseos. Decida en este caso mejor hacer la voluntad de Dios. Como número 4, para no jugar con Dios, cuidémonos de no desafiar los peligros. Jueces 16:15 dice así. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas y no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Y mire cómo inicia el verso 17. Al fin se lo dijo todo. Fue tanta la insistencia de Dalila que después de desafiar el peligro en varias ocasiones, Sansón al final le dijo todo. Le dijo cómo lo podían en este caso someter.
Y en varias ocasiones lo vemos jugando. En varias ocasiones le dijo mentiras. Oiga, y veía que estaba atado, que estaba sometido, y cuando despertaba, veía que las cosas caían, y no se percató de eso. No se percató de lo que él le decía a Dalila, ella lo hacía para tratar de someterlo. Así que, mi estimado, al final Sansón le dijo todo. La osadía de Sansón de estar jugando le costó sus ojos, le costó la burla porque vivió burla, le costó su vida. Esto nos enseña lo siguiente: desafiar los peligros nos puede destruir. Dígale eso al que está a su lado y me lo mantiene atento. Desafiar los peligros nos puede destruir. Entonces, vean, no son pocos los hombres que son osados cuando escuchan la palabra, pero creen que es para otros y no es para él. Uy, si aquí estuviera... Es que precisito era, para él no vino. Pensamos que es para otros, pero no es para uno, ¿no? Un hombre desafía los peligros cuando ve el peligro de la tentación y en lugar de huir, lo que hace es quedarse y admirar el peligro. Ve el peligro, uy, viene el peligro andando. Y en lugar de irse, se queda para admirar y de pronto para lanzar un silbido o para decirle algo. Desafiamos el peligro cuando quizás escuchamos el consejo pastoral, ¿no? Y en lugar de obedecer, ser obedientes ante ese consejo, se molestan. ¿Sí? Ay, pero ¿por qué meten en mi vida? ¿Sí? Ay, tan exagerado el pastor. ¿Cierto? Se molestan y desestiman ese consejo. No lo ponen en práctica. Bueno, eso es desafiar el peligro. Desafiar el peligro es aquel hombre que piensan que los límites es para tontos. Pero eso es una tontería. Ay, ¿qué pasa si yo llevo a alguien que no es mi esposa en la moto? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que ver? Yo no soy tentado en eso. Quizás otros hombres sí, yo no. Yo puedo llevar a una mujer en la moto y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Bueno. ¿Sí? ¿Cree que ese límite es para tontos? Bueno, pues allá él, ¿cierto? Pero cuando empiece a sentir los roces, cuando empiece a sentir los cariñitos de aquella mujer, verá que el tonto es otro. Mi estimado, hay hombres que desafían los peligros cuando ven partes de las Escrituras y empiezan a decir, uy, es que esto acá es puro legalismo. Uy, es que acá este pasaje, no, el Señor sí se pasó acá, ¿por qué debería de poner esto? Eso es desafiar los peligros. Cuídese de eso. Un hombre de Dios ve el peligro y lo evita, se aparta, se va, no se queda ahí. Así que cuídese de desafiar los peligros. Y como número 5, para no jugar con Dios, cuidémonos de no depender de sí mismo. No depender de sí mismo. Dice Jueces 16:20. Luego ella gritó, ¡Sansón! ¡Los filisteos se lanzan contra ti! Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. ¿Sí? Y lo que sigue es lo más terrorífico. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Pero no sabía. Él pensaba que podía seguir burlándose, que podía seguir jugando. Pero no sabía que Dios lo había, ¿qué? Abandonado. Sansón había normalizado el poder de Dios sobre su vida.
Hizo que lo extraordinario se volviera algo ordinario. Y entonces esto lo llevó a sentirse seguro de sí mismo y no del Señor. Pues ya lo he hecho en 3 ocasiones y me ha servido. ¿Sí? Han venido contra mí y he vencido. ¿Sí? No me han capturado. ¿Sí? Dependiendo de sí mismo y no del Señor. Creyó que siempre se saldría con la suya. Una vez más, me voy a salir con la mía. Una vez más, ¿cierto? Y por eso en varias ocasiones siguió jugando, engañando a Dalila, hasta que llegó el momento, hasta que llegó el día que era, hasta que llegó la hora que era realmente y fracasó. Mi estimado, quien se atreve a jugar con el Señor lo abandona. Quien se atreva a jugar con el Señor lo abandona. Así que para no depender de sí mismo, sométase al Señor. Busque siempre usted hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo es la voluntad del Señor? La Escritura dice que es buena, agradable y perfecta. Busque hacerla. Busque someterse a la voluntad del Señor. Para que no dependa de sí mismo, entonces comprenda que usted es débil. Comprenda que usted es débil. Somos hombres falibles, pero necesitamos al infalible. Necesitamos al Señor, a Él sí. No de usted, no de sus propias fuerzas, no de su propia dependencia. Mi estimado, para no depender de sí mismo, entonces, nunca normalice lo extraordinario. Reconozca siempre la gracia de Dios sobre su vida. Viva en asombro por todo lo que Dios le da y que usted no merece. Ni usted ni yo merecemos del Señor muchísimas cosas, o bueno, todas las cosas. Es por la gracia de Dios. ¿Sí? No normalice. Ay, un día más. Y vive uno acostumbrado a un día más. Tengo trabajo. Y vive normalizando lo que el Señor le da. Tiene salud. Y vive normalizando lo que Dios le da. Ve cosas a veces de manera sorpresiva de parte de Dios. Pero, bueno, está bien. No normalice lo extraordinario. También no confíe en sus fuerzas. Recuerde, somos débiles y nos hace bien recordar constantemente que sin Dios estamos perdidos. Eso nos hace bien, ¿cierto? Recordar que sin Dios estamos perdidos. También sea humilde, porque es que el orgullo nos va a llevar a la autosuficiencia y la autosuficiencia al fracaso. No viva de las victorias pasadas, ¿no? Ya, una vez más lo voy a poder hacer. En varias ocasiones ya lo hice una vez más. No viva de sus victorias pasadas. Reconozca en humildad la necesidad de Dios sobre su vida todos los días. Un hombre de Dios no juega con Dios, depende de Él. Mi estimado, el extraordinario y único Hijo de Dios siempre obedeció y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, así le costara su propia vida. Cuando llegó la tentación, no jugó con ella, sino que por medio de las Escrituras la venció. Su victoria ahora es nuestra victoria. Ahora nos da de su Santo Espíritu para que cada uno de nosotros cuidemos y valoremos lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. ¿Por qué le digo esto? Porque quien juega con la unción recibe desaprobación y terminará en condenación. Se lo repito, quien juega con la unción recibe desaprobación y terminará en condenación. Quien vive para el Señor
entonces tendrá su aprobación y al final verá su salvación. Pero quien vive para el Señor. Así que mis estimados, cuidémonos. No juguemos con lo que Dios nos ha dado. Y vamos a orar.